Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz. Y como siempre, que la luz del Padre que es Jesús sea en tu vida, en tu corazón, en tu persona, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Que la luz del Padre sea en tu vida. Como siempre estamos agradecidos y le damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de levantar, de respirarnos, ¿verdad? De habernos levantado este día, haber amanecido, estar respirando. Le damos gracias por una nueva oportunidad que nos da de escudriñar su palabra, que es verdad, y le damos gracias siempre por todo, porque es bueno eternamente. ¿Ven? En los mensajes pasados, ¿verdad? Hemos estado hablando y hemos hablado acerca de no escoger qué ley sí, qué ley no. La ley de mandamientos expresados, ¿verdad?, en ordenanzas que fueron escritas por mano de Moisés, esas ya no, esas ya absolutamente no, pero lo que Dios mismo escribió con su dedo en 2 tablas de piedra, pues obviamente eso sí, porque volvemos a lo mismo. Con Jesús no podemos tener otros dioses ajenos, con Jesús no podemos matar, con Jesús no podemos robar, con Jesús, ¿sí me explico? Es clara la palabra y no podemos decidir cuál sí y cuál no. La palabra de Dios nos va diciendo. Entonces les pido, ¿verdad?, que ustedes sean, ¿verdad?, teniendo su palabra, que tengan la palabra en sus manos. Y les digo, como siempre, que apunten sus versículos, apúntenlos para que ustedes sean, ¿verdad?, leyéndolos y que ustedes sean estudiando y que sea Dios hablándoles por medio de su palabra, que sea Dios. Aquí no estamos para seguir a nadie más que a Dios, a seguir a Jesús y seguir su palabra, lo que dice. De verdad, eso es todo lo que tenemos que hacer. Leer la escritura, obedecer la escritura y, ¿verdad?, lo que hacemos aquí, compartir lo que Dios nos ha demostrado, lo que Dios nos ha dado. Y es de ustedes responsabilidad que apunten los versículos, como les digo, en todas las predicaciones que ustedes tengan hambre de escudriñar la palabra, escribiendo los versículos y que ustedes sean yéndose a la palabra para que no dejen que nadie les engañe. ¿Okay? Entonces, le damos gracias a Dios. Los tiempos están siendo bien, de verdad. Estamos en tiempos que de verdad tenemos que acercarnos a Dios. Si no nos acercamos a Dios, no tenemos nada. ¿Amén? Entonces, diciendo esto, les pido que abran la escritura en Efesios 2. Vamos a estar leyendo Efesios 2 del 1 al 3. Efesios 2 del 1 al 3, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. A la letra dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Padre, le damos gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias por todo lo que nos ha dado, Señor. Hasta hoy, Señor, que tenemos vida, Señor, estamos respirando, Señor. ¿Cómo no darle gracias, Señor, que ha sido bueno, Señor? Gracias, Señor, por haber amanecido, por darnos el privilegio de escudriñar su palabra. Señor, que seamos hacedores de su palabra, Señor, no nada más oidores, Señor. Que usted, Señor, sea poniéndonos su amor, los frutos de su espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. El amor, paz, benignidad, templanza, Señor. Los frutos de su espíritu que sean derramados en nuestro ser, Señor. Le damos gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre eterno. Le damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque usted mandó a su Hijo, Señor, dándonos un amor incomparable, Señor. Hace 2000 años que vino a mostrarnos el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida, Señor. Nos puso en manifiesto, Señor, lo que seguirle a Él, Señor, para que nosotros seamos, Señor, cuidando de nuestras vidas, Señor, que seamos nosotros, Señor, buscándole más, Señor, buscando de su reino y de su voluntad, Señor. Que su voluntad sea hecha en nosotros, Señor. Que su voluntad sea hecha en nosotros, Señor.
Que usted sea, Señor, rompiendo cadenas, Señor. Que usted sea, Señor, liberando, Señor, libertando, Señor. Que sea, Señor, con su espíritu, Señor, que necesitamos de su espíritu, Señor. Para que sea, Señor, hablando, Señor, en esta hora, Señor. Quita toda palabra que nos usa en los labios, Señor, en nuestros labios, y que seamos nada más adoradores de usted, dándole toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Le damos gracias por todo, Señor, una vez más, Señor. Le damos gracias por todo, Señor. Y le damos toda la gloria, y todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, Señor, que es el nombre, sobre todo nombre, el príncipe de paz, Yeshua. Amén. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Él nos dio vida. Entonces, ¿verdad? Que volvemos a lo mismo. Leer la escritura, acercarnos a Dios, ¿verdad? Leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado vida. Él nos ha dado vida. Nos amó de tal manera que vino, descendió. Hace 2000 años dio la vida por ti. Y dio la vida por todo el mundo. Aún en todos estos años dio su vida por toda la gente, aún sabiendo que la gente, la mayoría no le iba a aceptar. Y la mayoría no le acepta, porque lo está diciendo la escritura. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y eso es algo, ojo, que quiero decir, y lo he dicho y lo he manifestado todo el tiempo. ¿De qué nos salvó Jesús? De nuestros pecados. Porque Él vino en carne a obedecer. Él es el camino, la verdad y la vida. Él vino a esta tierra, o a este plano, como muchos le dicen, terrenal. ¿A qué? A obedecer. Porque obedeció, resucitó al tercer día. Él vino a salvarnos de pecado por cuanto Él no pecó. Él guardó y por cuanto guardó, porque Él es santo, porque Él no fue transgresor, no es pecador, pues pecado es infracción de la ley. Por cuanto Él no es pecador, Él resucitó al tercer día y Él vive. Y Él nos dio a nosotros vida. ¿Cómo? Siguiéndole a Él. Eso es todo lo que tenemos que hacer, seguirle a Él. Y este canal, ¿verdad?, es para darle toda la gloria y toda la honra con la palabra de Dios, nada más. No estamos haciendo otra cosa, no defendemos otra doctrina más lo que Jesús vino a enseñarnos. Lo que Él vino a enseñarnos es Él, siempre Él, y la meta es Él. Porque Él resucitó, nadie ha resucitado, nadie. En la Biblia hay solo dos, Moisés y Jesús, que fueron resucitados. Y hay dos que no pasaron muerte, Enoc y Elías. Y Enoc y Elías caminaron con Dios. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Caminar con Dios. Y Jesús caminó recto, siendo recto delante de Dios. Entonces, Él resucitó al tercer día y Él vive. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Él por cual nuestra fe, nosotros le seguimos a Él, porque Él venció y Él resucitó. Y Él dice que si le seguimos y le amamos guardando sus mandamientos, San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si le seguimos y le amamos, entonces Él nos va a dar vida cuando Él regrese. Ya sea que estemos muertos o que al parecer parece que todo se está juntando, todo se está alineando. En estos tiempos ya estamos viviendo tiempos de verdad. Estamos viviendo tiempos donde ve la escritura lo que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en pecados, vosotros en delitos, vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ves? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. En todo el mundo, si no han aceptado a Jesús, y algunos todavía, ¿verdad?, le han aceptado de manera nada más
de labios solamente, y no han aceptado a Jesús con el corazón, que es siguiéndole a Él. Volvemos a lo mismo. No podemos estar diciendo, ¿verdad? Hay muchos que, como dice la Escritura, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque en verdad tenemos que amar a Dios, y amarle es guardar sus mandamientos. Lo vuelvo y lo vuelvo a decir. San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice guardad solo 9, no, guardar los mandamientos de Dios, porque eso es lo que nosotros demostramos como en verdad amamos a Dios. Hay mucha gente que dice, yo amo a Dios, y guarda sus mandamientos. Ese es el gran problema, desde siempre. Ese siempre ha sido el problema, hasta que Jesús vino, ¿ves? Él vino a caminar santo en este plano, en esta tierra, hace 2000 años. Él venció como no siendo pecador, sino que derramó su sangre santa, justa, recta, por ti y por mí, y Él nos libró de, ¿verdad? De nuestros delitos. Ahora si nosotros lo aceptamos, y ya no estamos como tanta gente, ¿verdad? Que operan, como dice la Escritura, ¿verdad? Los hijos de desobediencia, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y todo lo que hemos estado enseñando hasta ahorita es que ya no estamos en esta carne, ¿ves? Ya no tenemos que seguir la carne, pues la carne no quiere hacer la voluntad de Dios. La carne no le gusta hacer la voluntad de Dios. Y esto lo vuelvo a repetir. ¿Cuántas veces todos los días nos gusta que en la carne leer la Escritura, orar, menos ayunar? No, ayunar menos. Y esto no es de religiosidad. ¿Cómo puedes vencer tu carne si no te alejas de tu carne? ¿Cómo? En ayuno y oración. En ayuno y oración. Y palabra de Dios, porque así fue como Jesús derrotó a Satanás en el desierto, dándole palabra. Escrito está. Tenemos que estar viviendo en un escrito está. Y lo vuelvo a repetir, en estos tiempos, hoy la gente se sabe más adoraciones y alabanzas en vez de saberse la palabra de Dios. Es triste que la gente sepa más cantos en vez de tener la palabra de Dios aquí en nosotros. De verdad, porque tenemos que estar siempre con un escrito está cuando vienen las cosas y lo contrario a nuestras vidas. Eso es fe, estar cimentados y arraigados en su palabra, que es verdad. Y Él nos dio vida. Jesús nos vino a dar vida. Él nos salvó ¿de qué? De pecado. Y porque Él no pecó, dio vida. Entonces ahora que nosotros nos negamos a nosotros mismos y le seguimos a Él, ahora ya no pecamos, porque la palabra de Dios sí lo dice. Ya nos negamos a nosotros mismos. Ahora seguimos a Jesús. Y ahora todos los días estamos en comunión con Dios. ¿Para qué? Para que Dios empiece a transformar nuestras vidas. Es Dios en nosotros. No es por nuestras fuerzas. Y todos los días necesitamos de Dios. Y si no hacemos todos los días buscar de Dios, entonces ¿cómo queremos vencer? Por eso es que estamos un día si queremos, un día no queremos. No, esto es de diario. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera seguir en pos de mí. El que quiera seguir en pos de mí. Nos está diciendo, ¿ves? Tome su cruz. ¿Para qué? Para crucificar la carne, porque ya no estamos en la carne. Y Jesús nos salvó de pecado. Ojo, vámonos a Mateo. Vamos a Mateo. Mateo, vamos a estar leyendo el 18 al 23. Dice, Mateo 1, 18 al 23. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando esposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y esto es lógico, ¿por qué? Porque si aún un judío ya no podía estar con una adúltera, y no estoy diciendo que María sea adúltera, ¿ok? Pero en aquel tiempo, si ya veía un judío a una mujer embarazada, es como hoy. Una persona no se casa con una mujer embarazada que está embarazada de otro. O sea, ha habido casos, no lo niego, pero es muy difícil que una persona diga: no es mío el hijo, pero yo me caso contigo. Es una locura, menos un judío. Porque los judíos obviamente seguían la escritura y seguían los reglamentos que no podías. Es más, inclusive a Jesús le llamaban, ¿verdad?, hijo de fornicación. ¿Por qué? Porque se oía o habían, ¿verdad?, rumores de que Jesús había nacido de otro hombre, cuando no nació de otro hombre, nació, y la palabra de Dios es clara, del Espíritu de Dios. Obviamente José no quería absolutamente casarse y no quería infamarla tampoco, pero se quería alejar. Y el ángel del Señor le dijo, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Pensando en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Jesús fue engendrado del Espíritu Santo. Jesús no fue engendrado por ningún hombre carnal, por eso se dice que es sin pecado concebido, porque no fue concebido por una semilla podrida de hombre, natural, carnal. No, fue una semilla del Espíritu de Dios que deposita en María para que viniera nuestro Salvador al mundo. Y él, ¿verdad?, dice, y el 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que es Salvador. Y sí, es Yeshua, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. ¿Ves? Él salvará a su pueblo de pecado. Ahora, su nombre, cuando tradujeron la palabra de Dios, es Yeshua. Es Yeshua. Es Yeshua, nomás que en español le pusieron Jesús. Y por eso hay una versión que dice Salvador. ¿Ves? Su nombre es Salvador. ¿El Salvador de qué? Del mundo. Porque él dice, porque él salvará a su pueblo de pecados. ¿Cómo nos vino a salvar? Él viviendo en este mundo, no siendo pecador. Porque el que primero él hizo, Adán, lo hizo conforme a imagen y semejanza, y ahorita vamos a hablar de eso. Imagen y semejanza, no era pecador hasta que desobedeció el mandamiento que Dios le dijo. ¿Ves? Desobedeció. Acabo de decir algo bien tremendo. Jesús dice en San Juan 14:15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la respuesta del amor verdadero que le tenemos, y que todos aquellos que en verdad aman a Dios, entonces guardan sus mandamientos. Porque dice que el que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermano mío, estamos llegando a un punto donde todas las doctrinas chuecas y torcidas, la mayoría de doctrinas chuecas y torcidas, se han ido de los mandamientos de Dios. Ese es la verdadera respuesta de cómo amamos a Dios. Por eso también en Éxodo 26 dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Los que me aman y guardan mis mandamientos. Sigo haciendo énfasis en esto porque ese es el verdadero amor. Jesús vino a salvarnos. Él es el Salvador. Él vino a salvarnos, ¿ves?, de lo que Adán y Eva no pudieron hacer, adorar a Dios. Porque si ellos, el verdadero adorar es obedecer. Hermano mío, esa es la verdadera fe. Hermano mío, adorar es la verdadera fe. La verdadera fe es adoración. Y adoración es obediencia. Porque si Adán y Eva hubieran seguido obedientes hasta hoy, bueno, pues nadie de nosotros estaríamos batallando con esta carne y Jesús no hubiera venido. Jesús vino a salvarnos. ¿Cómo? Y vino a salvar al pueblo de pecados. Ojo, es Jesús, y lo tradujeron Jesús en español, pero es Yeshua. Ojo, dice, Yeshua es el nombre hebreo que significa salvación o salvar, y es una forma abreviada del nombre Yoshua.
Josué en español. Y esto ya lo había dado antes, Josué. ¿Y qué le dijo Josué? Que Josué es del segundo, hermanos. La primera generación no entró, la segunda sí, y fue comandada ¿por quién? Por Josué. Y Josué 1:9 que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y le dijo, y no te apartes de esta ley, no te apartes de esta ley, ni a diestra ni a siniestra. Y ese versículo no les gusta a nadie, no les gusta, nomás les gusta el Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y entonces Josué los mete a la tierra prometida. Josué es la segunda generación, que es el mismo nombre de Joshua, ojo, que significa Josué en español, que significa Yahweh es Salvador, es salvación. En el contexto religioso se refiere a Jesús, se utiliza para enfatizar sus raíces judías. Origen hebreo, Yeshua proviene de la raíz hebrea Yasha, que significa salvar. Significado completo es una forma más corta de Yoshua, que se traduce como el Señor salva. ¿Ves? Yoshua significa el Señor salva. ¿Cómo nos salvó? Bueno, vino en este mundo como tú y como yo y no pecó. Y murió y resucitó al tercer día. ¿Por qué resucitó al tercer día? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Ves? Y más la dádiva del Señor es que en Cristo Jesús. La dádiva del Señor es que es vida en Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Ves que es vida? Porque Jesús vino en carne y no pecó. Cuando muere, no le pertenece a la muerte. Jesús no le pertenece a la muerte, porque no pecó. La paga del pecado es muerte. Desde Adán y Eva todos pecamos. Ahora tenemos una promesa, que siguiendo a Jesús, aunque mueras, dice la Escritura, que aunque muramos, Él nos va a levantar. Porque de todos modos aquí en esta tierra tenemos que morir. ¿A qué tenemos que morir? A la carne. Y si ya moriste en la carne, no te preocupes ya de nada. Tienes vida. Y vida eterna, lo dice la Escritura. Jesús vino y entonces fue resucitado al tercer día porque no pecó. Él no es transgresor, Él no pecó, y por eso Él vino en carne. Por eso le digo a todo el mundo, Él vino como hombre, no vino como Dios. Y hay muchos que, es que es Dios y hombre. No. Si viene como Dios no muere. Él vino como hombre y por eso necesitó el Espíritu de Dios. Fue ungido, por eso el Jesús Cristo, el Cristo. ¿Por qué? Porque fue ungido del Espíritu, y todo lo que hizo en carne Jesús, bueno, cuando estuvo viviendo en la carne, que no hizo carne, sino vivió en el Espíritu. Y ahora eso nos enseña Jesús, que nosotros nos tenemos que negar para que no vivamos en esta carne, sino vivir en el Espíritu. Y eso nos hace ser hijos de Dios. Todo es eso, es la salvación, el por qué Jesús nos salvó. Dice, origen hebreo, Yahshua proviene de la raíz hebrea Yasha, que significa salvar. Significado completo es una forma más corta de Yoshua, que se traduce como el Señor salva o Yahweh es salvación. Conexión con Jesús. Yeshua es el nombre hebreo arameo del Jesús histórico, y su uso busca destacar las raíces judías del cristianismo y el significado del nombre en su idioma original, que es Yeshua. Entonces dice el 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo, ¿ves? Y dice, y salvará a su pueblo. ¿Ves que no dice que salvará al mundo? Él dio su vida por todo el mundo, pero solamente su pueblo que le acepta, su pueblo que le acepta. Hermanos, solamente su pueblo que le acepta. El pueblo de Dios vino a salvar a su pueblo, a los que obedecen. Los que obedecen son los que son salvos. Los que no obedecen no son salvos. Lo estamos leyendo en la misma palabra que empezamos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ves que estábamos muertos en delitos y pecados? Por eso vino Él. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ves que la desobediencia, esa no es fe?
La desobediencia, pues no le siguen a Dios porque desobedecen y van a seguir desobedeciendo. Nosotros estábamos muertos en esos delitos y pecados, de lo que está diciendo, pero ahora tenemos a Salvador, y si ahora le conocemos guardando sus mandamientos, le seguimos, porque Él vino a cumplir y su palabra es verdad, hermano mío, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una locura que la gente hoy diga que la ley de los mandamientos de Dios ya no. Es una terrible locura, porque no podemos tener otros dioses ajenos. O díganme si sí. No podemos matar, no podemos robar, no podemos... Hermano mío, no. ¿Ves? En los cuales anduviste otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Ves que estábamos en nuestros deseos de nuestra carne? Y ahora todas las cartas de Pablo son así, que ya no estamos en la carne, porque ya no estamos en la carne, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Porque en la carne, hermano, teníamos que matar corderos y ofrendas, ya tenemos que hacer tantas cosas. Ahora ya no, ahora es guardar lo que Jesús vino a guardar, porque Jesús no es pecador. Y Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, lo dice en Filipenses. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que de los demás. Éramos hijos de ira, y ahora ya no. Jesús nos salvó del pecado, y entonces, como ya no somos pecadores, ahora vamos a tener vida, porque Jesús tuvo vida. Jesús tiene vida, Jesús resucitó, y ahora Él nos promete que si le seguimos a Él, que esa es la verdadera enseñanza, siguiéndole a Él, guardando, hermano mío, guardando, no aboliendo, sino guardando, ¿ok? Sino que guardamos, porque ese es lo que nosotros, de nuestra respuesta del verdadero amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces ahora nosotros en verdad le seguimos, porque, y por eso lo estoy diciendo, solamente los obedientes son salvos, y no es por nuestras fuerzas. Necesitamos a Dios en nuestra vida, necesitamos palabra, necesitamos comunión con el Espíritu, porque el Espíritu es el que pone su ley, hermano mío, en la mente y en nuestro corazón. Ojo, vámonos a Hebreos 8, vamos a Hebreos 8. Es decir, vamos a Hebreos 8 y vamos a estar leyendo del 1 al 10. Hebreos 8 del 1 al 10 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Ves que Jesús se sentó a la diestra de la majestad? Por eso Jesús le decía Padre. Y ves que no tiene nombre. Todos los adjetivos calificativos que se le dieron a Dios, Yahweh, Adonai, Elohim, todos esos adjetivos, ¿verdad? Son adjetivos para Dios. Pero jamás Jesús le dijo Adonai, jamás Jesús le dijo Yahweh, jamás Jesús le dijo Elohim, jamás Jesús le dijo así. Jesús siempre le dijo Padre, y aquí está la diestra de la majestad, que es Dios, el Padre. Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu, pero Jesús se sentó a la diestra de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todos somos sacerdotes, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Ves que los sacerdotes traían ofrendas y sacrificios, hermanos? Y todo lo del templo, todos esos requerimientos, y los sacerdotes hacían sacrificios y los presentaban a Dios para perdón del pecado del pueblo. Pues Jesús es el sacrificio perfecto, por eso es el sacerdote, el sumo sacerdote, que ahora Él está intercediendo por nosotros. Dice la gente, no, es que ya Dios hizo todo, Jesús ya hizo todo. No es cierto, Jesús todavía sigue intercediendo por ti y por mí. Lo dice la Escritura. Sí venció en el desierto a Satanás y venció su carne, y luego después nos dio vida cuando muere y resucita al tercer día. Muere, nos da su sangre preciosa que guardó, porque eso es el verdadero amor.
Él nos dio su sangre preciosa, es por su sangre que ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Y ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Sí, nos negamos a nosotros mismos, le aceptamos, nos negamos y seguimos su caminar. Y seguimos obedeciendo, hermano mío. Por lo cual era necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. ¿Ves? Ofrendas según la ley. Por eso tenemos que saber qué ley y qué no. En los 10 mandamientos no hay ninguna ofrenda. No hay ninguna. Solamente el cuarto mandamiento: acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás. O sea, no hagas tu voluntad, da la escritura, métete en la palabra, ten comunión con Dios, acércate a Dios y Él te va a empezar a guiar. Todo tiene sentido. Y las ofrendas según la ley de Moisés, todas esas ofrendas ya no. Todos esos sábados ceremoniales, ya lo dije en el mensaje pasado y ojalá y que les haya quedado claro, que primero en Levíticos 23 está el sábado santo perfecto que es eterno, y luego después vienen las fiestas solemnes. Todos esos sábados ya no, eso apuntaban a Jesús todo, ojo. Los cuales sirven en lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Ves que es un mejor pacto? Su sangre que guardó, su sangre que no es pecadora, hermano mío, es mejor pacto. Su sangre que Él vino a obedecer estando aquí en la tierra, hermano, como tú y como yo, ser humano, y Él es el camino, la verdad y la vida. Y ahora le seguimos al camino. ¿Es que es el camino? Ahora seguimos el camino, que es Jesús. Él es la verdad. Todos tus mandamientos son verdad, porque Él guardó perfectamente los mandamientos de Dios. Él es la verdad. Jesús es la verdad porque vino a guardar. En carne vino a guardar, y la vida, por cuanto Él murió santo, justo, recto, resucitó al tercer día, y Él vive y está sentado a la diestra de la majestad. Ahora nosotros estamos siguiendo al camino, a la verdad y a la vida, que es Jesús, y Él nos da vida si nosotros obedecemos, hermano, que es la verdadera fe, que le digo a todo el mundo, eso es fe. Por eso Santiago dice: muéstrame tus obras, y la fe sin obras está muerta. Pues la fe sin obras está muerta. ¿Por qué? Porque la fe sin obras de obediencia. Tenemos que obedecer, hermano mío. Y lo que dice Pablo, que muchos dicen: hay contradicciones. No hay. No es por obras para que nadie se gloríe. Bueno, si no es por obras de la ley. No es por obras de la ley de Moisés, que eran sombra, dice, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todas las cosas del tabernáculo y todo lo que se hacía antes de que viniera Jesús, todas esas cosas ya no, hermano mío. Ahora sí, todos los tiempos están, ¿verdad? Porque Jesús... todo muestra a Jesús y todo es Jesús. Todas las fiestas que habían, hermanos, apuntan a Jesús, y ya se cumplieron unas y se están a punto de cumplirse otras, hermano mío. Pero ves que es Jesús y ya no tenemos que hacer nada de eso, sino guardar los mandamientos de Dios, hermano mío, que son verdad. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Ves que había sin defecto? Ahora, no hay nada no tiene defecto los 10 mandamientos escritos en la piedra. No hay nada. El defecto era que no había habido sangre, y por eso volvemos a lo mismo. Habían sacrificios de corderos. Había un sistema de la ley de Moisés, que el cual teníamos que hacer tantas cosas para obras. Esas obras está hablando Pablo, o el Espíritu
a través de Pablo, hermano. No es por obras para que nadie se gloríe. Ya no es por esas obras, hermanos, que todas apuntaban a Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora sí son las obras que dice Santiago. Porque la fe sin obras está muerta. Si ves, la fe es la obediencia aquí en la tierra, hermano, no en otro lado. Y no es por nuestras fuerzas. Por eso tenemos que leer la Escritura, porque si no, ¿cómo vas a obedecer? ¿Cómo vas a obedecer lo que Dios quiere si no leemos la Escritura? Hermanos, cómo vamos a obedecer a Dios si nos la pasamos cante y haciendo tantas cosas y palabras y nada más poquita? No estoy diciendo que la alabanza y la adoración sean malas, hermano. No estoy diciendo eso para que no vayan y digan. Lo único que sí es que si tú no obedeces, de nada te sirve estar cante y cante. Si obedeces, entonces viene la adoración verdadera de tu corazón, porque le amas a Dios, porque le amas y obedeces, entonces sale una adoración y una alabanza de tu corazón verdadera, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Porque, dice la Escritura, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Ves que es con la casa de Israel y la casa de Judá? Y por eso muchos dicen: no, ya ves que nada más para Israel. Hermano mío, si te casas con Jesús, ya di este mensaje. Si te casas con Jesús, ¿qué eres? Es como aquí en la tierra. Tú agarras una ciudadanía si te casas con alguien, ¿sí o no? Si te casas con Jesús, ¿de qué ciudadanía vas a agarrar? De Israel y de Judá, hermano mío. Si no quieres pertenecer a Israel y a Judá, pues entonces no eres pueblo de Dios. La idea es que te casas con Jesús, que es el león de la tribu de Judá, de Israel, la promesa desde Abraham. Santo, todo tiene sentido, hermano mío. Estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Ves? Dice la Escritura en Mateo, que dice que le pondrás Jesús porque Él salvará a su pueblo de pecado. ¿Qué es pecado, hermano mío? Pues pecado es infracción de la ley. Hermano, pues pecado es infracción de la ley. Hermano, pues pecado es infracción de la ley. Para todos aquellos que no saben con la palabra, pues pecado es infracción de la ley, hermano mío. Él nos vino a salvar a su pueblo de pecado. El nuevo pacto que siempre estamos diciendo aquí, hermano, es que Dios ahora pone sus leyes en nuestra mente y las escribe en nuestra corazón. Dios, hermano mío, nosotros no la podemos escribir. Nosotros no podemos escribirla. Dios es el que la escribe desde el principio, hermano mío, y desde el principio en las tablas Dios la escribió. Lo que Dios escribe no es eterno, hermano mío, no es, y Dios lo escribe en tu mente y en tu corazón. Es Dios. ¿Ves que no es por nuestras fuerzas? Pero necesitamos que negarnos, menguar, destruir esta carne, crucificar esta carne. Por eso Jesús dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ven muerto a mí. Hermano, ven muerto a mí. ¿Muerto de qué forma? Que ya no hacemos caso a esta carne. Venir muerto a Jesús. Es lo que menos queremos hacer. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Ves? Ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cuándo? Cuando Dios escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Quiere decir que le pertenecemos a Él. Dale toda la gloria y la honra a Dios. Por eso vamos a Mateo otra vez. Vamos a Mateo. Dice: y Él dará a luz
un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ojo, y a todos los rabinos que no creen, a la mayoría, ¿no? Porque hay algunos que sí. Todos los rabinos que no creen, que porque dicen que de las entrañas, ¿verdad? De David tiene que salir el Mesías. ¿Cómo ellos ven este versículo? Porque es una profecía dada ¿a quién? Vámonos a Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. ¿Cómo le hacen con este versículo? Que es una virgen, y una virgen no puede, una virgen es una virgen que no ha tenido ninguna relación ni contacto con ningún hombre, va a tener un hijo. Bueno, se cumplió con Jesús. En Mateo, eso se cumplió con Jesús. ¿Cómo los rabinos no pueden entender esto? Y Jesús además cumplió más de 300 profecías, hermanos. Y para cumplir 1, 2, 5 profecías, hermanos, para cumplir 5 pero casi imposible. Ahora para tantas profecías que Jesús vino a cumplir y que indican que Él es, hasta en su muerte andaba declarando la palabra de Dios, hermano mío. La palabra de Dios cuando estaba muriendo Jesús en la cruz, hermano mío. Y es algo que... Y todos los que conocían la palabra no pudieron entender a quién estaban crucificando, como hoy, hermano mío. Nos hace falta tanto estudio. Por eso la escritura dice, hermano mío: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, hermano mío. Y otra vez estamos en días que no tenemos conocimiento porque no leemos la palabra. Preferimos andar haciendo otras cosas, cante y cante, y dance, y haciendo otras cosas, hermano mío, en vez de ver la palabra de Dios y que esté en nuestras vidas, y que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, y que nosotros es de compartir. Y es lo que hacemos aquí, compartimos lo que Dios nos ha dado. Es lo que hacemos aquí. Y hablando de todo esto, de las transgresiones o no transgresiones, vamos a Romanos. Vamos a Romanos 8. Vamos a estar leyendo en 1:14, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ves que no hay ninguna condenación? Si estás en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación para ti. Ya no hay. Si estás verdaderamente en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ves que ya no andamos bajo la carne? Y todas las cartas de Pablo es eso. Ojo. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ves de qué nos salvó Jesús? Del pecado y de la muerte. Y no está hablando de la ley del mandamiento. La gente confunde terriblemente la ley del pecado y la muerte. Y la ley del pecado y la muerte, ¿qué dice? Pues dice en Romanos 6:23, dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué es pecado? 1 Juan 3:4, aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Teniendo esto en cuenta y teniendo los versículos, hermanos, y apoyándonos en la palabra de Dios, nos damos cuenta qué leyes sí, qué leyes no. Y aquí está diciendo: porque la ley del Espíritu de vida de Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley de tantas ofrendas y de tantas cosas y de mano de Moisés, hermano mío, era imposible. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Ves qué hizo Jesús? Vino a condenar el pecado en la carne. ¿Por qué? Porque Él vino en carne, pero no pecó y murió sin pecar. Entonces, cuando muere, Él no tenía nada que estar haciendo ahí, porque la desobediencia es la que nos trae muerte. La desobediencia es la que nos trae muerte. La obediencia es la que nos da vida por medio de Jesús. Ojo, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley, ahí sí, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros.
Y ya he dado este versículo de Deuteronomio. ¿Qué dice la Escritura? Ya lo he dado tantas veces, hermano, que la justicia de Dios. Y tendremos justicia, ¿verdad? Y tendremos justicia cuando pongamos por obra los mandamientos de Dios. Para cuando pongamos, esa es la verdadera justicia. Y te doy palabra de Dios para que la leas. Es la justicia. Y tendremos justicia, hermano mío, cuando pongamos por obra los mandamientos de Dios. Esa es la justicia que está hablando la palabra de Dios, ojo. Porque para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ojo, ¿ya viste? Dios nos libró de nuestra antigua vida, de que antes estábamos, ¿verdad? ¿En qué? En la carne. Ahora ya no, ahora ya estamos en el Espíritu. Y verdad que tenemos que tener hambre del Espíritu. ¿Y cómo hacemos eso? Leyendo la palabra, teniendo comunión con el Espíritu en oración, ayunando, hermano mío. Eso es buscar el reino de los cielos, para que obedezcamos. ¿Ves? Para obedecer necesitas a alguien que te mande, y el que nos manda es Jesús. ¿Quién nos manda? Lo que Él vino hermano, lo que Él vino a cumplir. Porque no hay mejor predicación que los hechos, hermanos. Y los hechos de Jesús son enormes, de que Él vino a cumplir. Y por eso resucitó al tercer día. Y Él vive. Él vino a cumplir. Él vino a mostrarnos cómo se vive, cómo vivir en este mundo. El 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nos ocupamos en la carne es muerte, pero si nos ocupamos del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Subraya este versículo. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué es enemistad contra Dios? Los designios de esta carne. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan. Lo hemos estado diciendo. Y es Nuevo Testamento para todos aquellos que les gusta el Nuevo Testamento. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no pueden guardar la ley de Dios. ¿Ves por qué es Dios siempre? Porque Él es, acabamos de leer en Hebreos que dice, que Él es el que escribe los mandamientos, su ley en la mente y las escribe en el corazón, hermano mío. Ese es el nuevo pacto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ves que estamos muertos a causa del pecado? Ya en esta vida estamos muertos. ¿Verdad que tenemos que morir? ¿Verdad que tenemos que morir? ¿A qué? Al yo. Al yo. Es que dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nos tenemos que quitar a un lado en esta vida. ¿Para qué? Para que Dios sea viviendo en nosotros, su Espíritu, hermano mío. Y que el Espíritu de Dios pueda, muriendo en nosotros, pueda poner su ley en nuestra mente y en el corazón. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. A causa de la justicia. ¿Qué es justicia? Y tendremos justicia cuando pongamos por obra los mandamientos de Dios. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y si el Espíritu con E grande que levantó a Jesús mora en vosotros. El problema aquí es que no queremos morir, porque hay un poder si estamos en el Espíritu de Dios. Hay poder. Hay poder. Y como estamos muertos en la carne, por eso toda la gente que está en la carnota tienen deseos de casas, de carros, de nuevos esto, de una iglesia grandota, de esto, de esto, de yo quiero, ¿ves? Cuando estamos en el Espíritu, no, más bien nos da paz,
nos da los frutos del Espíritu y nos da su amor incomparable. Estamos con un poder, hermano, y todo lo que hagas prosperará. ¿Por qué? Porque estás en el Espíritu de Dios. Lo malo es que no queremos morir a nuestro yo, a nuestra carne. Eso es lo malo. Así que, hermanos deudores, somos no la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay que hacer morir las obras de ¿qué? Esta carne que nos mata. Esta misma carne nos mata. Ahí está. Hacer morir las obras de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ver, los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Vamos a Efesios. Efesios 1, del 3 al 7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro perfecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Ves? Tenemos perdón de pecados por su sangre que no pecó, hermano. Tenemos gracia. Por gracia sois salvos. Sí, por gracia. ¿Cuál gracia? Jesús vino a vivir de la manera que vino a vivir. ¿Para qué? Para tener vida, y Él es el camino, la verdad y la vida, y esa es su gracia, que ahora nos da gracia, como perdonándonos nuestros pecados con su sangre que guardó. Ahora le seguimos a Él, amándole, ¿cómo? Guardando sus mandamientos. Esa es la verdadera gracia. Dice el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el llamado. No es llamado jugar a la iglesita, jugar nomás cuando voy a la iglesia soy perfecto. No, todos los días, guardando, hermano mío, guardando. Mira, esto está tremendo, porque vámonos a Génesis 1, 26 al 27. Vamos a Génesis 1, 26 al 27. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Ojo, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿ok? Para que nosotros, y le dio la potestad de toda la tierra, ¿ok? A su imagen y semejanza le dio la potestad de toda la tierra. Ojo, vamos a Génesis 2:7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló nariz aliento de vida, y fue un hombre de ser viviente. ¿Y cómo lo formó? Agarró el barro y sopló aliento de vida, y fue un hombre, un ser viviente, ¿ok? Y lo hizo a su imagen y semejanza. Ojo, vámonos a Apocalipsis. Esto está tremendo. Vámonos a Apocalipsis 13, del 13 al 18. Apocalipsis 13, del 13 al 18. Y también hace grandes señales, de tal manera que hace un descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Ves que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza para que nosotros gobernáramos la tierra? Y ahora viene la bestia, un poder que gobierna la tierra, porque desde el principio hizo pecar a Adán y Eva, y ahora quiere controlar a todo el mundo. ¿Y qué hace? Dice: mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La imagen de la bestia, y eso lo vamos a compartir, pero lo que quiero que veas hoy es cómo, ¿ves? Jesús es el león de la tribu de Judá, y ves cómo Satanás anda como león rugiente,
quiere hacer lo mismo que Dios y al final del día hace lo mismo que Dios, porque primero hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios, pero ahora hace a los hombres que hagan imagen y semejanza de la bestia. Ojo, esto está bien tremendo, ojo. Y el 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Dios formó al hombre a imagen y semejanza, lo formó de la tierra y le dio aliento de vida. Ojo, ojo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorara. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. De este poder económico mundial, hermanos, ya viene una nueva orden mundial. Todo lo que estamos viendo se está cumpliendo y todo esto lo vamos a dar para que la gente empiece a ver quién es la bestia, el por qué y todo lo que está pasando hoy. Hoy estamos al borde de una nueva orden mundial y se le dio aliento a la imagen de la bestia. ¿Ves que es lo mismo que Dios hizo con el hombre para darle vida al hombre y que tuviera el control de la tierra? Pero Adán y Eva le dieron la potestad ¿a quién? Al dragón, a Satanás, de toda la tierra. ¿Sabes cuándo? Cuando le adoraron a él, cuando prefirieron obedecer a Satanás en vez de obedecer a Dios. Todo desde Génesis hasta Apocalipsis los verdaderos adoradores obedecen a Dios y no a Satanás. Los verdaderos adoradores adoran a Dios y no a Satanás. Y estamos llegando en los últimos días, hermano mío, y ve cómo es impresionante la escritura. Ojo. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen a la bestia para que a la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí se vive el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666, y el cántico de los 144,000. Ojo, y Jesús como derrotó en el desierto, con un escrito está a Satanás. Satanás viene y le muestra todos los reinos de la tierra. Ves que todos los reinos Jesús nunca le dijo, no son tuyos los reinos, pero los reinos de la tierra son de Satanás, hermano mío. Y está llamando a toda la gente como ti, como tú y como yo, que nos salgamos de esos sistemas y que empecemos a adorar a Dios. Que cómo es la adoración a Dios, porque fíjate, le da un aliento, hace lo mismo que Dios con el hombre, pero ahora Él tiene el control del mundo y hace a todos a matar a todo aquel que no le adore. ¿Y qué dice la escritura? Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. Y hacía que todos pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha en la frente. Esa marca yo ya la he dado, pero para que vea la palabra y para todo aquel que no ha visto. Ojo, vámonos a Deuteronomio 6:1-8. Deuteronomio 6:1-8 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos de Jehová vuestro Dios, que mandó que os enseñase para que los pongas por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, hermano. Y está hablando de Canaán, pero de Canaán representa la vida eterna en los nuevos cielos y la tierra nueva. Todos aquellos que tengan estos mandamientos van a entrar a la nueva, a la tierra nueva, hermano. Ojo, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos tus mandamientos, estatutos, mandamientos. Para que temas, cuando vengas que temas a Jehová es para que guarde los mandamientos de Dios. Con la palabra de Dios te lo estoy diciendo. Ojo, que temas a Jehová tu Dios guardando todos los estatutos, mandamientos que yo te mando, tu hijo, tu hija y tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida ponerlos por obras para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y los multipliques como Jehová Dios, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás estando en ellas en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Las atarás como una señal en tu mano y como frontales en tus ojos. Señal en tu mano.
Lo que hemos dicho, ¿qué representa tu mano? Lo que tú haces, tus hechos, tus actos. ¿Ves que no es por obras para que nadie se gloríe de ley de Moisés? Pero en Santiago es, la fe sin obras está muerta. Porque la fe sin obras, la obra de obediencia, hermano mío, esa es la acción que hacemos todos los días nosotros, representa la mano. Y la mente es lo que todos pensamos, lo que pensamos. Y por eso en Hebreos Dios escribe su ley en la mente y la escribe en el corazón, hermano, porque teniéndola en el corazón la tienes en todo el tiempo y entonces hacemos la voluntad del Padre. Y esa es la señal, hermano. Por eso dice, y será una señal, hermano. Será la señal de que Dios vive en ti. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto es la señal de Dios, hermano mío. Porque al final de los tiempos, en Apocalipsis hay una señal. ¿Cuál es esta? Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Ves que hace lo mismo que Dios? Hace a imagen a la bestia y le hace infundir aliento. Lo que Dios al hombre lo hizo a imagen de Dios y le infundió aliento. Pero lastimosamente Adán y Eva adoraron a la bestia en vez de adorar a Dios, y toda la humanidad desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la mayoría ha adorado a la bestia, adorando desobediencia en vez de adorar a Dios. Y Jesús vino a eso, a obedecer, y estamos siguiendo al que obedece y no estamos siguiendo al que no obedece. Y al final de los tiempos, hermano mío, se va a poner la bestia, a poner hasta un día que Dios no dijo, y que no es bíblico, hermano mío. Dígame lo que me digas, no es bíblico, y le digo a todo el mundo, abusados, y busquen la palabra de Dios. No hay ningún otro día que es el día del Señor, más que porque Jesús dice ser el Señor del día de reposo. Jesús es el Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y te vas y vas a encontrar que el día del Señor es el sábado, es el Shabbat, no es otro día, hermano mío. Pues van a infundir aliento a la imagen. Y va a tener sus mandamientos que te dicen que es adoración, porque vas a adorar y vas a que no vas a poder comprar ni vender. ¿Ves que tiene el mundo? A Jesús le hizo lo mismo, le dijo, yo te doy todo si me adoras, yo te doy todo si me adoras. Y Jesús le dijo, escrito está. Al Señor tu Dios honrarás y solo a Él bendecirás. Escrito está, Satanás. ¿Cómo honras a Dios? ¿Cómo le adoras? Guardando sus mandamientos. Que muchos se han apartado de ellos. Eso es la apostasía. Eso es la apostasía. Porque el apartarte de los mandamientos de Dios, Jesús nunca se apartó. Él murió santo, guardando. La apostasía es que no defiendes lo que Jesús vino a cumplir, que te llamas seguidor de Jesús y no le estás siguiendo al camino, la verdad y la vida, porque Él vino a cumplir. Hermano mío, Él vino a cumplir. No dejes que nadie te engañe. Se está poniendo esto y viene una nueva orden mundial. Y ¿sabes qué? Vamos de verdad, hermano mío. Por eso Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley ni los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ves que todo está el cielo y todo está la tierra? No sea, la ley toda sigue vigente. Y hasta que todo se haya cumplido. Jesús está dando una profecía ahí de que de la bestia va a hacer que le adoren. Si los mandamientos son la señal de Dios, pues la bestia va a tener una señal. No dejes que nadie te engañe. Estamos viviendo en tiempos tremendos.
Y por eso, ven con la escritura, Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ves con quién se enoja y con quién se llena de ira? Con todos aquellos que siguen a Dios. Ahora, ¿es por sus fuerzas? No, es porque están siguiendo al Cordero. El Cordero vino a cumplir, y todos estos seguidores los odia tanto que se va a hacer guerra. ¿Ves? Estamos llegando a los últimos días. Y voy a cerrar con este versículo. Vamos a 2 de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Otra vez dice, pues Dios no nos salvó y nos llamó a una... Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿Ves? Jesús nos llama a santidad porque Él vino a cumplir. Él ya venció. Estamos siguiendo al que cumple, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Y que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida.